Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. No sé si es bueno o malo iniciar un podcast con una pregunta para los oyentes, pero es inevitable preguntaros, ¿soléis leer 2 veces o más una novela? Yo no suelo hacerlo y son contados los casos en los que lo hago. Releer sí que lo hago, buscar un capítulo, un momento, pero no una de inicio a fin como ha sucedido en la que os traigo hoy. Todo tiene una explicación. En el capítulo de hoy os hablaré de Nadie vendrá a rescatarnos, de G.G. Velasco, novela que se publicó en 2019 y que yo leí en su momento, en el momento de la publicación. Dicha novela había entrado en concurso del premio Amazon 2019 y yo estaba embarcado en la aventura de poder adivinar las novelas finalistas del premio antes de que se pudiera anunciar con un método matemático. No os quiero aburrir con esa historia, pero os tengo que decir que la media, en los 8 años que hice el seguimiento, ese intento de llegar a adivinar qué novelas serían finalistas del premio Amazon fue muy alto. Y en 2 ocasiones, en mi lista de posibles finalistas había 3 de las 5 novelas que al final eran finalistas. Creo que es un buen número, ¿no? Por supuesto, Nadie vendrá a rescatarnos estaba en mi lista de 2019, pues fue una lectura totalmente absorbente y que me dejó cao. Una novela así tenía que ser finalista, pensé en el momento de acabar la lectura. Al final no pudo ganar el premio. La que ganó es otra maravillosa novela, In Memoria, de Ismael Santiago, que por cierto también estaba en mi lista de finalistas. Sirva esto como editorial, como acercamiento a lo que vendrá a continuación. Dejadme que os recuerde que Reseñando es un podcast dedicado a hacer reseñas de las novelas que voy leyendo, siempre sin spoiler, y donde os cuento mis impresiones. Y ya sabéis que os lo pongo fácil por si después de escuchar el podcast os entran unas ganas locas de leer la novela. En las notas de este capítulo tenéis el enlace de compra. Es un link de afiliado. Tú pagas lo mismo por la novela, pero a mí me ayudas en el mantenimiento del podcast. Vamos ya con la novela. Hoy tenemos una historia que va a llevarnos a los rincones más oscuros de la mente humana y a una aventura de supervivencia inesperada. Nadie vendrá a rescatarnos es una de esas lecturas que te atrapan desde el primer capítulo, en la que la calma es solo la antesala del caos. Y sí, lo sé, ha sonado a cliché, pero os puedo asegurar que no lo es. Os voy a poner una imagen que espero que tengáis en la mente. ¿Quién nos recuerda el primer capítulo de Lost? Yo creo que lo he visto con unas 5 veces o más, aunque esa es otra historia que otro día os puedo contar. En su momento, fue el capítulo que más dinero había costado a una serie. Es un momento brutal y que te deja una sensación irremediablemente de estar enganchado a la serie. Déjame que haga un apunte más sobre Lost, ya que si no habéis visto la serie y estáis escuchando este podcast, pues la novela, para mí, tiene lazos con esa serie. Y yo creo que os tendríais que poner las pilas con esa novela porque es maravillosa, o como mínimo a mí me lo parece, y desde hace unas semanas está en Netflix para poder disfrutar el viaje que supuso toda la serie. Cierro el tema de Lost, que me voy por las ramas, y volvamos a la novela, aunque nunca nos hemos ido de ella. Si el inicio de la novela es bueno, no os quiero contar cómo es su final, con un golpe de efecto que, como decía al inicio, te deja cao. Incluso esta segunda lectura y sabiendo lo que pasaba, lo he disfrutado muchísimo. Antes me he olvidado decir que el autor ha hecho una nueva versión. Es la de la portada de este capítulo. Es una versión mejorada, pulida, con algunos añadidos, sin que cambiase la historia inicial, pero haciendo que aún fluya mucho más el texto. Es una reedición por los 5 años que lleva la novela publicada y ahora es como una reedición. Y hablando de autor, G.G. Velasco es un autor que destaca en la escritura de historias profundas y complejas, donde el conflicto emocional y la introspección son clave. En sus obras logra combinar una tensión constante con momentos de reflexión que invitan al lector a pensar, a ir más allá de la trama principal. G.G. Velasco tiene una inclinación interesante por integrar detalles únicos en sus obras
y en su vida creativa. Algo curioso es que se inspira en los chistes gráficos irlandeses. Aunque no son ampliamente conocidos fuera de ese país, estos chistes gráficos tienen un humor oscuro y absurdo que en muchos sentidos resuena con el tono de sus novelas. Este tipo de inspiración ayuda a crear personajes y situaciones que se sienten realistas, pero a la vez desconcertantes, como si los personajes estuvieran al borde de algo profundo y peligroso. Además, G.G. Velasco ha admitido que sigue de cerca los consejos de Sylvester Stallone en su película Rocky. Quizás parezca un contraste extraño para un autor literario, pero en Rocky, Stallone plantea la idea de la resiliencia, de enfrentarse a la vida y sus desafíos con fuerza, algo que Velasco también refleja en sus personajes. Cada uno de sus protagonistas enfrenta sus miedos y debilidades como si se tratara de un combate consigo mismo. Esta filosofía marca especialmente el tono de Nadie vendrá a rescatarnos. Un detalle adicional es que su perro tiene el nombre de un grupo de música, de su grupo de música favorito, lo cual puede parecer trivial, pero refleja la forma en que Velasco incorpora detalles personales y un estilo de vida único en un proceso creativo. En conjunto, G.G. Velasco crea obras que no solo narran unas historias, sino que llevan al lector a enfrentarse a dilemas filosóficos y psicológicos. Estamos ante un autor que nos hace pensar y a mí eso me encanta. Pero no os asustéis, os diría que os dejaréis llevar y que la reflexión llega sola. Y si os gusta Nadie vendrá a rescatarnos, os invito a explorar el catálogo del autor, pues es muy rico en géneros literarios y en geniales historias. Trata con mimo sus libros, os lo puedo asegurar. Nadie vendrá a rescatarnos sigue la historia de Oliver Endrich, un renombrado médico que tras abordar un vuelo que cambiará su vida para siempre, se encuentra atrapado en una situación límite. Un accidente aéreo lo deja varado en una isla desierta. Allí se enfrenta no solo a los desafíos de la supervivencia, sino también a los demonios internos que resurgen en medio de esta soledad. Desde el inicio, la novela atrapa al lector con una atmósfera sombría y inquietante. La trama va más allá de una historia de supervivencia típica, ya que combina elementos del thriller psicológico con dilemas existenciales. Oliver, aislado del mundo y herido, experimenta momentos de introspección que lo llevan a recordar, a revivir y repensar sus decisiones pasadas y las relaciones importantes de su vida. La isla, con su silencio y sus peligros, parece reflejar los miedos más profundos de Oliver. Pero no está solo. La aparición de una misteriosa pasajera, cuya salud mental no parece muy estable, comprometerá sus planes y su cordura de forma insospechada. Volviendo a lo que os comentaba antes sobre Lost, leí en su día que el autor no le gustaba que se comparara su novela con Lost, pero creo que es inevitable y más para, como os he dicho antes, un fan de la serie como soy yo. Hay muchos momentos que parecen beber de la serie, y está claro que no os los contaré para no hacer saltar las sorpresas, pues la isla esconde muchas. La novela coge personalidades de la primera página y se convierte en un juego de ajedrez con el lector, e incluso diría que un juego de espejos. Apuntar que no es nada fácil mantener la intensidad narrativa durante tantas páginas con solo dos personajes, y creo que G.G. Velasco lo consigue de forma brillante y además con un léxico muy rico por momentos. He leído muchas historias sobre naufragios, he visto series sobre ellas o películas también sobre ellas, pero encuentro que Nadie vendrá a rescatarnos tiene un punto diferente y eso le da mucho valor al texto. No es una novela sobre naufragios al uso, sin más. Uno de los puntos más fuertes de esta novela es su habilidad para mantener al lector en vilo. G.G. Velasco ha creado una narrativa tan envolvente que cada escena parece estar ocurriendo en tiempo real. Además, el desarrollo psicológico de los personajes, en especial el de Oliver, es impresionante. La exploración de la culpa, el duelo y las decisiones del pasado le dan una profundidad que hace que cada página sea un reto emocional para el lector. El estilo de escritura de G.G. Velasco es preciso y cargado de intensidad. Usa un lenguaje que equilibra lo poético y lo crudo, lo cual permite que el lector sienta en cada frase la dureza del entorno y el conflicto interno de Oliver. Además, el autor sabe manejar el ritmo. Aunque hay escenas que son pausadas y reflexivas, la tensión siempre está presente, como un hilo invisible que nos guía a través de la historia. Para algunos lectores, el enfoque introspectivo podría ser un poco denso. El autor dedica mucho espacio a explorar los pensamientos y recuerdos del protagonista, lo que a veces ralentiza el ritmo y podría no atraer a quienes buscan un thriller con acción constante. Sin embargo, este enfoque psicológico profundo es precisamente lo que le da carácter a la novela y permite que sea una experiencia diferente a la de un thriller convencional.
Nadie vendrá a rescatarnos es una obra que se enfoca en los dilemas humanos. Más que una historia de supervivencia física, es una historia sobre la supervivencia emocional, en la que el mayor desafío de Oliver no solo vivir en la isla, sino reconciliarse con su pasado, con su propio pasado. Lo anterior lo podemos plasmar con una frase extraída de la novela, y dice así: uno no puede huir de su pasado eternamente. Estamos llegando al final y, como siempre, intento indicar para quién recomiendo la novela. Esta novela es ideal para quienes disfruten de un thriller psicológico y de las historias de supervivencia con una profunda introspección. Si te gustan las tramas que exploran los rincones de la mente y se sumergen en las luchas personales, Nadie vendrá a rescatarnos podría ser una excelente opción. También es para los amantes del misterio, del suspense y creo que en definitiva de las buenas historias. Creo que ha quedado claro que es un autor a conocer, a leer. En Nadie vendrá a rescatarnos la verdadera supervivencia no está en la isla, sino en la mente del protagonista. Esta historia nos recuerda cuán solos podemos estar incluso cuando estamos rodeados de recuerdos y emociones no resueltas. Si te gustaría sumergirte en una novela que te hace reflexionar sobre el miedo, la soledad y la redención, dale una oportunidad a esta novela. Y quién sabe, puede que en el viaje descubras algo sobre ti. Y hasta aquí el reseñando de hoy. Si todo lo explicado os ha creado ganas de leerla, os recuerdo que tenéis el enlace de compra en las notas del episodio. Y si os ha gustado el capítulo, no dejéis de darle al like. Es una de las mejores formas de hacer llegar este contenido. Os doy las gracias por anticipado. Y ahora sí, me despido de todos vosotros, de todas vosotras. Nos escuchamos en la próxima entrega. Sed felices, disfrutad de las lecturas. Chao, chao.